Hoy en A Quemarropa VR os traigo un título que suele pasar bastante desapercibido, pero que en muchas facetas está claramente por encima de la media. Si os gustan las historias oscuras y de vampiros, prestad atención porque esto os interesa. ¡Disparamos! O mejor dicho, mordemos. Fast Travel Games son los creadores de este título, Vampire the Masquerade Justice, y lo primero que llama la atención nada más empezar son las voces. Están totalmente en línea con la ambientación, voces oscuras, profundas y muy bien interpretadas. Eventually I embraced it. It's what drives me, and it's only natural that I identify with it completely. El diseño de sonido es muy adulto, serio, nada caricaturesco, y viene acompañado de una música muy apropiada que refuerza mucho la atmósfera. Eso sí, como punto negativo, todo el doblaje está únicamente en inglés. Tú eres Justice, y al igual que tu nombre, buscas justicia por el asesinato de tu mentor y el robo de su reliquia. Para ello viaja a Venecia y es aquí donde irás descubriendo la trama y las conspiraciones locales entre vampiros. Si conocéis el universo Vampire, el juego respeta bastante bien ese tono de intrigas, clanes y secretos, aunque obviamente simplificado para adaptarse al formato VR. Desde el inicio cuentas con varias habilidades vampíricas y eres bastante poderoso. Aún así, podrás ir desbloqueando y mejorando más habilidades conforme avanzas. Como consejo importante, algunas de estas habilidades se desbloquean realizando misiones secundarias, a las que puedes acceder desde tu escondite siguiendo este marcador rojo. Lo comento porque durante el juego no te las ofrecen de forma clara, pero están ahí desde bastante pronto. Donde sí te van guiando mejor es en las misiones principales, para que sigas la historia y vayas progresando sin perderte. El juego es bastante lineal, aunque te da un poco de libertad para tomar caminos alternativos que al final llevan al mismo sitio. Al completar las misiones, el juego te recompensará mejor si no matas a nadie y además si consigues terminar sin ser visto. El sigilo es una parte fundamental del diseño. El problema es que no solo es bastante exigente, sino que además te priva de alguna de las mecánicas más divertidas del juego. Por ejemplo, agarrar a alguien por la espalda, chuparle la sangre y acabar con él en una ejecución bastante brutal. También puedes usar otras técnicas vampíricas para eliminar enemigos, y sinceramente no creo que acabara ni una sola misión sin matar a alguien. La inteligencia artificial no siempre está muy fina, a veces te pierden de vista de forma un poco extraña o no se enteran de lo que le viene encima, lo que hace que el sigilo se sienta más como ensayo y error que como una estrategia bien medida. Por el camino también encontrarás algunos puzzles básicos, nada especialmente complicado, y es muy importante que uses tu poder sensorial para encontrar pistas, caminos ocultos o simplemente saber qué tiene a tu alrededor. Gráficamente el juego se ve muy bien tanto en Quest 3 como en PlayStation. En PSVR 2 hay algunos detalles gráficos superiores, pero en general son versiones muy parecidas. La diferencia principal es que en VR2 tiene vibración del casco y gatillo adaptativo. A mí, personalmente, casi que me gusta más cómo se ve en Quest, sobre todo por las lentes y la nitidez general, aunque es cierto que tiene algunas caídas de FPS, algo bastante habitual en la plataforma. La música, al igual que las voces, es de muy alto nivel. Está claro que el estudio le dio mucha importancia al apartado sonoro, y en este sentido han hecho un gran trabajo. Eso sí, en algunos momentos la música puede tener un volumen un poco elevado y llegar a fatigar si juegas sesiones largas. Y vamos ahora con lo que menos me ha gustado. Para empezar, como ya he dicho, el juego es bastante lineal y los escenarios, aunque están bien diseñados, pueden llegar a hacerse repetitivos. Venecia tiene mucho encanto al principio, pero conforme avanza notas que se reutilizan bastantes estructuras. Otro punto es que aunque puedas mejorar muchas habilidades del personaje, echo en falta alguna habilidad vampírica letal adicional. No solo mejorar las existentes o desbloquear artes secundarias, sino algo nuevo que aporte más variedad al combate. En general, el juego es bastante completo y tiene una duración de entre 8 y 10 horas. Si quieres encontrar todos los objetos secundarios, puede llevarte bastante más tiempo. Yo terminé el juego en poco más de 8 horas y no encontré ni la mitad de los objetos disponibles en la habitación de trofeos. Una auténtica locura. Así que como conclusión, si lo veis en descuento y lo que habéis escuchado os llama la atención, no lo dejéis pasar. A su precio completo, que ronda los 30 euros, sinceramente me cuesta recomendarlo. Y eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo vídeo.